Bueno, vamos a empezar con esta nueva clase de la Cátedra de Medicina 1, el capítulo de semiología. Vamos a dedicarnos a revisar la exploración de los sentidos enfocados en los oídos y la nariz. Esta clase tiene por objetivo que al finalizar la misma, ustedes sean capaces de describir los síntomas de la nariz, sean capaces de realizar el examen de la nariz, sean capaces de describir los síntomas acústicos y sean capaces de realizar el examen del oído. En cuanto a las competencias, finalizada la clase, ustedes describen los síntomas de la nariz, realizan el examen de la nariz, describen los síntomas acústicos y realizan el examen del oído. Es importante que recordemos que la cara es un macizo óseo revestido de piel y mucosas que se extiende desde la parte superior, que es la frente, hasta la parte inferior, que termina en el mentón. En este macizo se encuentran la vista, el sentido del gusto, el sentido del tacto a través de la piel de la cara, donde podremos explorar la sensibilidad superficial. Tendremos al oído, que se encuentra localizado en la parte lateral del cráneo, y al sentido del olfato, la nariz. Está remarcado en rojo para que ustedes puedan dirigirse a estos dos sentidos, el oído y el olfato. Vamos a empezar con el primero. La exploración de los oídos se inicia obviamente conociendo la anatomía del oído. Y podemos señalar en esta diapositiva, que está tomada del internet, como un oído externo que incluye todo el conducto auditivo externo, el oído medio, que está en la membrana timpánica, y el oído interno, donde se encuentra el sistema coclear y laberíntico. Es importante y de mucha vitalidad que ustedes conozcan en detalle la anatomía para que puedan descubrir las anormalidades que puede presentar este sentido. Hemos indicado que una parte importante del oído de este sentido empieza con la parte más externa, que es la oreja. Esta oreja está compuesta por este reborde cartilaginoso, que es el hélix. Se encuentra una sobresaliencia que corresponde al antihélix, hay una fosa antihélix, hay un canal del hélix, está situada en la parte inferior una depresión que se llama concha, un mamelón anterior que se llama trago y un mamelón posterior que se llama antitrago. Y la punta de la oreja corresponde a lo que es el lóbulo. Todo esto deben conocer a fin de que cuando el paciente les señale la lesión, ustedes sepan determinar anatómicamente a qué región de la oreja corresponde. Dentro de los síntomas del aparato auditivo, tenemos a la otalgia, tenemos a la otorrea, a la hipoacusia, a la acusia, al vértigo, a la obstrucción
y seguramente hay muchos más, como el prurito óptico, los acúfenos, la otorragia, la otolicorrea, la otodinia, que en realidad viene a ser la otalgia, la cofosis, la hipoestesia, la hiperestesia, la paracusia, la algiacusia, la fatiga auditiva, la adaptación auditiva. El nistagmus también viene a ser un síntoma que presentan estos pacientes. La otalgia o también otodinia no es más que el dolor propio del oído y generalmente se presenta en procesos inflamatorios, traumáticos o tumorales que asientan en el oído. La otorrea es un flujo mucoso o purulento que se exterioriza a través del conducto auditivo externo, procedente de este y también de la caja del tímpano, cuando a consecuencia de una enfermedad se ha perforado la membrana timpánica. La hipoacusia no es más que la disminución de la capacidad auditiva. La acusia es la pérdida de la agudeza auditiva. El vértigo hace referencia a una sensación de movimiento de carácter giratorio del entorno que le rodea. Es decir, de desplazamiento de la base de sustentación. Inclinación al suelo, precipitación puede ser en el vacío, sensación de caída al adoptar determinadas posturas. Es diferente el mareo. El mareo es la sensación de alteración de orientación espacial. Y si alguien les mencionara la inestabilidad, es la sensación de desequilibrio sin desplazamiento. La obstrucción no es más que la pérdida de la continuidad del conducto auditivo externo, referido fundamentalmente a el oído externo. Habíamos mencionado que también pueden existir acúfenos, y los acúfenos son la percepción de un sonido no engendrado por la vibración del mundo exterior e inaudible para otras personas. El acúfeno es una percepción sonora, es decir, un fenómeno psicosensorial experimentado en el córtex auditivo. El tinnitus es lo mismo, pero cambia el tono. Aquí el tono es más agudo. Es como un timbre, como un silbido. El prurito óptico es el escozor de los oídos. Las causas más comunes se encuentran en el eczema del conducto auditivo externo y en la otomicosis. Y también pueden encontrarse en aquellos sujetos que son portadores de audífonos y que en algún momento pueden sufrir otorreas. La otorragia es la exteriorización del contenido hemático del conducto auditivo externo. La otolicorrea es la salida del líquido cefalorraquídeo por el conducto auditivo externo. La cofosis, también llamada sordera total, es el grado más grave de hipoacusia. Corresponde en realidad a una hipoacusia profunda, severa, con una pérdida auditiva mayor a 91 decibeles.
La hipoestesia es el aumento del umbral sensitivo referido generalmente a una zona anatómica o metamérica inervada por una de las ramas del nervio trigémino. La hiperestesia dolorosa consiste en una sensibilidad exagerada en alguna de las metámeras cérvico-faciales. La paracusia es la alteración de la percepción de la palabra en diferentes situaciones con respecto a un normoyente, de modo que se refiere a la paracusia de Willis cuando el paciente oye mejor en ambientes ruidosos y la paracusia de Weber cuando el paciente oye peor cuando mastica. La algiacusia es la sensación molesta e incluso dolorosa del oído cuando el paciente se expone a un sonido intenso. La fatiga auditiva es la disminución de la audición que ocurre después de la exposición prolongada a un estímulo auditivo intenso. El nistagmus es el movimiento rítmico en vaivén que ocurre en ambos globos oculares simultáneamente. Estos, entre algunos de otros síntomas que seguramente ustedes pueden encontrar. Las imágenes son elocuentes. Ahí tenemos una paciente con otodinia, otalgia. Aquí tenemos una otorrea. Aquí tenemos mareo. Aquí tenemos vértigo. Y aquí hay una hipoacusia o una disminución de la agudeza auditiva. Cuando vamos a explorar ya el pabellón auricular, debemos acordarnos de estos términos: anotia, microtia, macrotia, poliotia, tubérculo de Darwin, tofos, quistes sebáceos, eczemas. Son anormalidades que vamos a encontrar en el pabellón auricular. La anotia se refiere a la ausencia del pabellón auricular. La microtia significa una disminución del tamaño del pabellón auricular, a veces reducido a mamelones, como vamos a ver en alguna figura adelante. La macrotia es un engrandecimiento del pabellón auricular. La poliotia es el número múltiple de pabellones auriculares, también reducidos a múltiples mamelones. El tubérculo de Darwin. En realidad, el tubérculo de Darwin nos recuerda a un famoso investigador que ha tenido la capacidad de explorar y ha escrito una obra maestra que es El origen de las especies. Y la referencia al eminente naturalista se refiere a que estaba con él un escultor llamado Thomas Woolner, a quien le había llamado la atención sobre el rasgo anatómico presente en algunas personas, y en el cual este artista había reparado mientras modelaba las orejas puntiagudas de una figura de Puck, el duendecillo de la mitología inglesa. Darwin propuso que estas protuberancias son vestigios de antiguas puntas de las orejas. Creo que está claro que los tubérculos de Darwin no cumplen otra función si no
recordarnos que somos primates. Algo similar ocurre con el movimiento de las orejas, que algunas personas conservan de nuestro pasado auditivo. Darwin describía en su obra: he visto a un hombre que podía mover toda la oreja hacia adelante y a otros que pueden moverlas hacia arriba. Otro podía moverlas hacia atrás. Por lo demás, el tubérculo es un misterio. En un tiempo se pensaba que era rasgo genético, pero parece en el momento actual que ya no lo es. Un estudio del 2015 de la Universidad de Alcalá de Henares encontró los tubérculos de Darwin en el 18.2% de una muestra de población española. En resumen, podemos indicar que el tubérculo de Darwin es un engrosamiento que aparece a lo largo del borde superior del hélix. Es una variante previsible. Los tofos. Los tofos no son más que acumulaciones de cristales de ácido úrico, pequeñas, son blanquecinas y parecen indicar que el paciente cursa con artritis gotosa o con gota. Los quistes sebáceos son elevaciones cutáneas con un punto que indica bloqueo de la glándula sebácea. En realidad, los quistes sebáceos no son más que consecuencia del folículo piloso que se bloquea. Y el eczema no es más que la descamación secundaria a un proceso infeccioso, generalmente bacteriano, pero que también puede ser micótico e incluso en algunos casos dermatológicos como la psoriasis pueden aparecer estos eczemas. Pasamos a las imágenes que creo que nos van a permitir una mayor comprensión de lo que acabamos de referir. Microtia, una oreja muy pequeña para el cráneo. Macrotia, una oreja muy grande. Y anotia, la ausencia del pabellón auricular. Se ve prácticamente el conducto auditivo externo como un punto. Las referencias bibliográficas se encuentran acá. Tenemos las fístulas preauriculares, y las fístulas preauriculares no son otra cosa que una malformación congénita del tejido preauricular. Fíjense, está delante del lóbulo de la oreja, delante del pabellón auricular. Pues se llama preauricular. Una malformación congénita de tipo preauricular que responde también al nombre de fosa, hoyuelo, seno, trayecto fistuloso o quiste preauricular. Tenemos otra imagen donde vemos pabellones accesorios, pero si se fijan, ninguno está formado como si fuera una oreja, sino son mamelones múltiples. Aquí está el tubérculo de Darwin, que se ve mejor como un ángulo aquí. Aquí están los quistes sebáceos. En la cara posterior de la oreja encontramos al quiste sebáceo, que hemos indicado que es obstrucción del conducto de la glándula sebácea. Y aquí tenemos en el borde inferior del hélix a los tofos, que habíamos señalado que son acúmulos de cristales de ácido úrico en pacientes que tienen gota. La exploración del pabellón auricular debe empezar con el examen de la coloración del pabellón. Y vamos a encontrar que estas pueden ser de color rojo eritematosas
en casos del eritema pernio, en los casos de quemadura solar, trastornos emocionales. Son pálidos los pabellones en los casos de anemias, tienen que ser bilaterales, por supuesto, en casos de terror, pánico, miedo intenso, se tornan pálidas. Serán cianóticas como manifestación de una cianosis periférica y serán azuladas en casos de alcaptonuria. Para conocer la posición, debemos trazar una línea que parte del ángulo externo del ojo y que se dirige a la parte más sobresaliente del occipucio. Y luego trazamos otra línea vertical o perpendicular a esta línea para conocer la posición de la oreja, que si ponemos esta línea aquí es casi vertical. El ángulo de implantación no debe ser mayor a 10 grados. Cuando el hélix o la parte superior de la oreja está debajo de esta línea, se llama implantación baja. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces el pabellón de tamaño normal debe estar por encima de la línea. Cuando está por debajo se llama implantación baja. Y cuando el grado o el ángulo de implantación es mayor de 10 grados, se debe pensar en un síndrome genético o que el paciente curse con patología renal. Esta imagen la van a encontrar en el manual de Seidel de exploración física, un libro muy exquisito en semiología. Tenemos la palpación. Fíjense cómo se palpa. Se toma la oreja con los dos dedos, el primero y el segundo, y se tracciona hacia adelante para ver la cara posterior. Entonces, vamos a hacer la palpación auricular, vamos a hacer palpación parotídea, y haremos la palpación aquí detrás de la oreja y por debajo estará la región mastoidea, parotídea y auricular. Esa es la forma como debemos hacer la palpación. Conociendo la anatomía, ¿qué alteraciones podemos encontrar? Podemos encontrar una región retroauricular o cara posterior del pabellón auricular dolorosa. Esto, por ejemplo, en casos de erisipela. Cuando palpemos la apófisis mastoide, podemos encontrar una zona intensamente dolorosa, además tumefacta y con aumento de la temperatura local en casos de mastoiditis aguda. Finalmente, cuando hagamos la palpación anterior de la región parotídea, la encontremos con tumefacción y con aumento de calor local, pensaremos en una parotiditis aguda. Se concluye el examen con el examen otoscópico. Ahí tienen un otoscopio tradicional, un mango o base donde tenemos contienen las pilas. Aquí tenemos el artefacto donde se va a instalar la fuente de luz y los diferentes otoscopios que nos permiten ingresar hacia el conducto auditivo externo. La exploración con el otoscopio se realiza de esa manera.
El paciente debe estar sentado. Nosotros estamos al lado. Con la mano izquierda traccionamos la oreja hacia arriba y hacia atrás. El paciente no debe mover la cabeza. Traccionamos hacia arriba, hacia atrás. Introducimos el otoscopio con la cánula más grande, más gruesa y que le permita el ingreso, porque tenemos cánulas, como hemos dicho, de diferentes tamaños. En esta imagen estamos viendo estas canulitas de diferentes diámetros. Esta es más pequeña, esta es más gruesa. Generalmente esta es la que nos permite ingresar, pero bueno, podemos empezar con la más gruesa, que le permita un ingreso adecuado. Como ven, el mango tiene que estar vertical y paralelo a la cara. El otoscopio debe estar horizontal, tal como lo ven. ¿Qué vamos a encontrar nosotros? Vamos a encontrar estas, bueno, muchas posibilidades más, pero bueno, estas posibilidades pueden ser las más frecuentes, las que encontremos. En la figura de arriba, en esta, encontramos esta parte de membrana brillante, que es un tímpano normal. Así de limpio es el tímpano normal. Esto es lo que debemos ver en el sujeto sano. En esta otra imagen vamos a encontrar un tímpano que no nos permite ingresar. Aquí está el tímpano, pero que está, aquí está el tímpano, pero que este es un conglomerado oscuro que es nada más cera, es un cerumen. Entonces, para poder explorar la membrana, tendremos que hacer un lavado, retirar esta cantidad de cera y podremos observar la membrana timpánica. Tenemos en esta otra imagen un tímpano prominente. Fíjense, se está saliendo el tímpano. Está muy eritematoso. Y además se ha perdido todos los puntos de referencia ósea, como en esta, por ejemplo. Se observa claramente, en cambio, aquí se ha perdido todo esto. En esta imagen vemos un tímpano que tiene una solución de continuidad. Esta es una perforación de tímpano. Ahí está el tímpano y ahí está la perforación. En esta otra imagen podemos ver el tímpano, este mismo tímpano, que ya ha cicatrizado. Este tejido es cicatrizal. Entonces no hay perforación, pero deja una cicatriz. Y finalmente tenemos un tubo, este es un tubo de tímpanostomía que protruye desde el lado derecho del tímpano. Este es el lado izquierdo del tímpano, del lado derecho del tímpano. Este es un procedimiento que los otorrinos utilizan a veces para drenar la secreción purulenta que puede existir en el oído medio. La exploración de la nariz. La nariz es la parte central y media que existe en la cara, cuya anatomía también es importante que conozcan, que está compuesta por dos fosas, que está compuesta por un hueso, por un cartílago. Todas estas referencias anatómicas son importantes a la hora de la exploración. Entonces sería conveniente una revisión de parte de cada uno de ustedes. Dentro de las funciones de la nariz, indicaremos que existen dos funciones básicas: distribuir el aire inspirado y proceder al intercambio gaseoso. Este proceso proporciona uno de los mecanismos más esenciales de la homeostasis. Aquí está el aire
La nariz cumple el rol de filtro, tiene la capacidad de calentar el aire inspirado, así como darle humedad para luego distribuirlo para que llegue a el intercambio gaseoso que tiene que producirse en el alveolo. Pero todo ha empezado en la nariz, donde el aire está presente y es capaz de poder darle el calor adecuado. Otra función será una función que cumple durante la emisión de palabras. Y otra función importante también será la sensibilidad o la percepción de los olores a través del olfato, que es lo que nos interesa en este capítulo. Dentro de los síntomas que puede presentar la nariz, tenemos al dolor, la obstrucción nasal, la rinorrea, la epistaxis, los trastornos de sensibilidad. Y dentro de los trastornos de sensibilidad tendremos a la anosmia, a la hiposmia, a la hiperosmia, también a la parosmia y finalmente a la cacosmia. Es importante conocer cada uno de estos elementos para poder saber si lo que nuestro paciente presenta realmente es el síntoma que refiere. Cuando hablamos del dolor, por supuesto, estamos refiriéndonos al dolor que puede asentarse en toda la pirámide nasal o ser en las fosas nasales. Cuando hablamos de obstrucción nasal, significa, esta puede ser uni o bilateral, significa una variabilidad o estabilidad de la enfermedad. Tendremos que averiguar los antecedentes de un catarro o tal vez de un proceso crónico de las vías bronquiales, como el asma bronquial. Tendremos que preguntar si hay secreciones nasales, si podemos localizar desviaciones del septum nasal, si existen vegetaciones que en la parte posterior que se denominan adenoides, o hay tumores, o hay una atresia o estrechamiento de las coanas. O sea, cuando hay obstrucción nasal, todas estas causas pueden provocarnos dicha obstrucción. La rinorrea, que no es más que la secreción que se provoca por una o las dos fosas, siempre van a estar asociadas. Si son bilaterales, siempre van a estar asociadas a un cuadro catarral, porque cuando uno tiene catarro no solamente tiene rinorrea de una fosa, sino son de las dos fosas. Y también en las sinupatías crónicas vamos a encontrar que las rinorreas son bilaterales. En cambio, si la rinorrea es unilateral y además se acompaña de mal olor, pensaremos que más bien el problema es de obstrucción por un cuerpo extraño. También puede haber aleteo nasal. Generalmente se observa en los niños como signo de una insuficiencia respiratoria. Cuando hablamos de los trastornos de la sensibilidad, estamos hablando de la percepción de olores. La anosmia es la pérdida de la sensibilidad olfatoria. La hiposmia es la disminución de la percepción olfatoria. La hiperosmia es el aumento de la percepción olfatoria. La parosmia es la perversión de la olfacción. ¿Qué quiere decir eso? Que se altera. En este caso, uno puede ofrecer un perfume a un paciente en la exploración y éste rechazará como si se tratara de un mal olor.
O por el contrario, una sustancia irritante, podemos darle, por ejemplo, el café o algo más irritante todavía, y resulta que el paciente le dice que agradable ese olor. Entonces es la perversión de la percepción de la olfacción. Y la cacosmia es la percepción de olores fétidos que tiene el paciente, aunque estos olores no fueran tal. También puede haber en algún momento otros datos que nos mencionan que ya la obstrucción o ya el problema de la sensibilidad no, no corresponde a un proceso orgánico, y son lo que se llaman las alucinaciones olfatorias, en los casos en los que no hay estímulo, pero el paciente lo siente, como tiene los ojos cerrados para el examen. Entonces el paciente puede indicar que siente un olor cuando no hay el estímulo. Es la alucinación olfatoria. Ahí tenemos algunas imágenes de catarro nasal. Ahí tenemos imágenes de epistaxis, que no es otra cosa que el sangrado, que puede ser uni o bilateral. Aquí estamos viendo una imagen para percibir el olor. Aquí estamos viendo también otra imagen para percibir el olor, que lo hace la paciente para enseñarnos que realmente tiene un trastorno de olfacción, porque en la exploración se lo hace de diferente manera. Debemos observar el color, la forma, el tamaño, la función respiratoria y la función olfatoria que cumple. La función olfatoria la haremos o la han hecho ya a través de la exploración de los pares craneales. En cuanto al color, la nariz puede tornarse blanca o pálida en casos de shock, en casos de anemias y también de procesos crónicos consuntivos. Será roja rubicunda por exposición al sol, al calor, al viento, al frío. Entonces es una quemadura prácticamente. Y también se puede presentar rojo rubicunda en el lupus eritematoso sistémico. Esta rubicundez con hiperplasia capilar se llama telangiectasia y se presenta en sujetos con alcoholismo, cirrosis y en la enfermedad de Rendu-Osler. El color rojo púrpura, es decir, el color rojo vinoso, se presenta en sujetos que han tenido un trauma nasal y que presentan un hematoma postraumático. Será azulada en los casos de cianosis, especialmente en los adultos mayores. Ahí tenemos un ejemplo de rinofima. Nos referimos a la presencia de múltiples pápulas sobre el dorso de la nariz y que se acompaña obviamente de un fondo eritematoso, y esto en un caso de rosácea. Aquí tenemos el lupus, donde además de lo que estamos observando, ese color rojizo, se ven estas dilataciones capilares que se llaman telangiectasias. Estas imágenes creo que son más elocuentes acerca de estas dilataciones capilares. Ya hemos mencionado que puede tener los cirróticos, los alcohólicos, este tipo de nariz con telangiectasias. Aquí se ve mucho más todavía, más clara la imagen. Y en esta también, de Dermitec, también podemos observar mucho más de cerca. Miren los poros, cómo están dilatados, pero se ven aquí estos capilares dilatados. Esto es lo que se llama telangiectasias en comparación con una nariz normal, donde no se puede observar lo que son las dilataciones capilares. Esta es una nariz normal, no hay nada, y aquí vemos
lo que son las telangiectasias. En cuanto a la forma, Martin dice que hay 8 formas, pero que seguramente van a poder llevar ustedes dentro de lo que es la asignatura de otorrinolaringología. Ahí les van a dar esas 8 formas de Martin, que no son difíciles de aprender, pero que constituyen datos de mayor profundidad. Nosotros clasificamos en nariz recta, nariz aquiliana incurval, pico de águila, nariz griega, no hay surco nasofrontal, y el dorso se continúa directamente con la frente, no tan como dice textualmente, nariz arremangado a la respingada, en la cual la punta está girada hacia arriba. Ustedes van a ver realmente en las modelos que se hacen operar y que, bueno, pues los cirujanos desvían la nariz y se vuelve pequeña y dirigida hacia arriba. Aquí tenemos ejemplos de la respingada, la punta hacia arriba, la aquiliana, la recta, la griega y la nariz pequeña. Estas son formas de nariz. Algunas alteraciones de la forma son importantes. Habíamos indicado que se presenta rinofima en casos de rosácea y en casos de acné. Tenemos la nariz deformada por nódulos en casos de rinoescleroma. Tenemos la nariz manchada de secreción en casos de ocena. Tenemos la nariz en silla de montar en sujetos con sífilis terciaria. Tenemos una nariz con destrucción y deformidad del tabique nasal, especialmente de toda la parte cartilaginosa en casos de leishmaniasis. Tenemos narices edematosas y anchas en casos de hipotiroidismo. Y tenemos una nariz pequeña, estrecha, en forma de cuchillo en los sujetos que tienen adenoides, ¿no? Entonces es una nariz muy pequeñita y que además está dirigida como un cuchillo hacia abajo. ¿Cómo termina la exploración de la nariz? Con la rinoscopía. La rinoscopía es el examen visual de las fosas nasales mediante un instrumento, que es el rinoscopio. Existen 3 tipos de rinoscopía, una anterior, una media y una posterior. La anterior se observa el piso nasal, el septum y la mucosa pituitaria. En la rinoscopía media se observa el meato medio, los orificios de las células etmoidales, y en la posterior, que se realiza a través del fibroscopio rígido. Esto es propio ya de la especialidad de otorrino. Aquí tenemos un rinoscopio común y corriente, y aquí tenemos un espéculo nasal que nos permite abrir también la fosa para observar la parte anterior. Aquí tenemos una imagen de cómo se debe realizar la rinoscopía anterior, conociendo que anatómicamente existe esto, ¿no? Este es el contenido, esta es la fosa nasal izquierda que ha sido aperturada con el espéculo nasal y estamos viendo el suelo de la nariz, el meato inferior, el cornete inferior, el meato medio, el cornete medio y el tabique nasal. Ahí están. Entonces tenemos que conocer esto para poder observar con el rinoscopio. En la parte anterior de las fosas vamos a encontrar 3 patologías muy frecuentes: la rinitis alérgica, la rinitis aguda
o propia de un resfriado y los pólipos. La rinitis alérgica, la mucosa es engrosada, pálida y grisácea. La rinitis aguda de un resfriado, la mucosa más bien es enrojecida, ya no es pálida, es enrojecida y estumefacta, está un poco hinchada. Los pólipos, apariencia gelatinosa, blanda y móvil. Dentro de las patologías más frecuentes de la nariz tenemos atresia de las cuanas, tenemos cuerpos extraños, tenemos la insuficiencia ventilatoria nasal, tenemos la rinitis, la epistaxis, la fractura de los huesos propios y también pueden haber neoplasias. Si un paciente tiene secreción nasal, entonces tenemos que pensar en, primero, si la secreción es acuosa, es bilateral, acompañada de estornudos y congestión nasal, tenemos que pensar que es una rinitis alérgica. Si la secreción es cero sanguinolenta y está asociada a un trauma o una hipertensión arterial descompensada o a un trastorno de coagulación, debemos pensar en las epistaxis o hemorragias. Si la secreción es bilateral, es purulenta o mucopurulenta, bilateral, no lo olviden, se habla de rinitis infecciosa. Los cuerpos extraños, seguramente vamos a tener secreción unilateral, porque el cuerpo extraño va a estar en una de las fosas. Será purulenta, será densa y será maloliente. Y también tenemos la secreción acuosa unilateral después de un traumatismo craneal, donde a través de la nariz se elimina el líquido cefalorraquídeo. Entonces, de acuerdo a la secreción nasal, nosotros podemos sospechar de una probabilidad diagnóstica. Creo que con esto hemos abarcado de forma resumida todo lo que ustedes deben profundizar con la bibliografía. Los libros que siempre los hemos mencionado y que han sido mencionados por los diferentes docentes. Tenemos el Tratado de Semiología y Anamnesis y Exploración de Schwartz. Tenemos Semiología Médica y Técnica Exploratoria de Suros-Basleau. Tenemos la Guía de Exploración Física e Historia Clínica de Bates. Tenemos la Exploración Clínica Práctica de Noguer-Balcells. Y finalmente la Semiología Médica de Argente Álvarez. Entonces es importante darle una mirada y tratar de profundizar más porque en 40 minutos es difícil poder darles todo. Eso es todo y muchísimas gracias. Que tengan un lindo día.